Gracias, señoría. Comparece la abogada doña Paula Vial Reynal en representación de Nicolás Javier López Fernández, quien interpone recurso de amparo en contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar por la dictación de la resolución de fecha 20 de mayo del 2022 que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en perjuicio del amparado, la que fue dictada por los magistrados Manuel Muñoz, Fernán Rioseco y Angélica Jiménez, vulnerando el derecho establecido en el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República. Solicita se acoja al recurso, dejándose sin efecto la resolución antes referida y ordenando la libertad inmediata del amparado. Señala, señoría, que con fecha 14 de marzo del año 2022 comenzó el juicio oral en contra de su representado, el que se encontraba acusado por 8 hechos constitutivos a juicio del Ministerio Público de 2 delitos de violación del artículo 361, número 1, 5 delitos de abuso sexual del artículo 366 y un delito de ultraje público a las buenas costumbres del artículo 373, todos del Código Penal, perdón. El juicio oral concluyó con el veredicto el día 26 de abril del 2022, en el que se absolvió a Nicolás López de 6 de los 8 delitos que se le imputaban, condenándolo como autor de 2 delitos de abuso sexual consumado. Indica que luego del veredicto el Ministerio Público solicitó la discusión sobre la medida cautelar de prisión preventiva de su representado, plegándose a dicha petición la querellante, al estimar que el amparado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y existencia de peligro de fuga, rechazando dicha solicitud el tribunal al considerar que las medidas cautelares personales que afectan al condenado, señor Nicolás López, garantizan los fines del procedimiento. Refiere que luego, en audiencia del día 16 de mayo del 2022, en la cual se dio lectura a la sentencia, se solicitó una audiencia especial de revisión de medidas cautelares, en la cual se realiza el día 20 de mayo del 2020 y expresa que en dicha audiencia, y a solo 23 días de dictar la resolución que rechazó la prisión preventiva, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, integrado por 2 de los jueces que dictaron la resolución anterior, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del amparado, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, sin contar con nuevos antecedentes en relación a la resolución anterior. Sostiene que dicha resolución es arbitraria, pues carece de fundamento y de justificación racional, por cuanto el tribunal se contradice al considerar como fundamento del rechazo de la solicitud primitiva de prisión preventiva la situación de que se decrete eventualmente una pena efectiva, indicando el tribunal que ello no es argumento para decretar dicha medida cautelar. Sin embargo, en la resolución que ahora se dicta, se considera dicho elemento para decretar la medida cautelar. Además, el tribunal funda la resolución para otorgar la prisión preventiva en que la sentencia definitiva tuvo por probado un hecho que no es constitutivo de delito y por el que su representado fue absuelto. En cuanto a la ilegalidad de la resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, manifiesta que la resolución reclamada por esta vía contraviene expresamente lo dispuesto en los artículos 36, 122, 139, 143 y 144, inciso final, todos del Código Procesal Penal, generando con ello una privación total de la garantía constitucional prevista en el artículo 19, número 7, de la Constitución Política de la República, como también del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 5º, inciso segundo de la Carta Fundamental. Aduce que dicha ilegalidad se materializa en que no se fundamenta la resolución en antecedentes nuevos que implique tan drástica situación cautelar, al no hacerse cargo el tribunal de los antecedentes y argumentos dados por la defensa, al también limitarse la resolución a solo enunciar que la especie de la medida cautelar impuesta no sería una pena anticipada, sin desarrollar ni permitir al justiciable la reproducción de dicho razonamiento, también al no considerar la posibilidad de aplicar otra medida cautelar menos invasiva del artículo 155 del Código Procesal Penal, ni evaluar su conveniencia para asegurar los fines del procedimiento, además por infringir tanto directamente los principios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad e idoneidad, sin siquiera referirse a su argumentación a los mismos. Asimismo, la resolución se basa exclusivamente en la anticipación de una sanción penal que aún no se encuentra firme o ejecutoriada, afectando la presunción de inocencia en los términos del artículo 4 del Código Procesal Penal. Señoría, evacuando informe, los magistrados Fernán Rioseco, Angélica Jiménez y Manuel Muñoz
del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar indican que en el tribunal se tramita la causa RIT 158 de 2021, seguida en contra de Nicolás Javier López Fernández, quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva desde el día 20 de mayo del 2022. Indica que con fecha 16 de mayo del 2022 se llevó a cabo la audiencia de comunicación de sentencia, en la cual se condenó al amparado a la pena única de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor de los delitos, de 2 delitos de abuso sexual. Refiere que una vez finalizada la lectura del fallo, el Ministerio Público solicitó se discuta en una audiencia especial la modificación de las medidas cautelares que pesaban respecto del sentenciado, la cual se llevó a cabo el 20 de mayo del 2022 con la asistencia de todos los intervinientes por vía telemática, y la sala estuvo integrada por los magistrados Fernán Río Seco, Angélica Jiménez y Manuel Muñoz, este último magistrado en reemplazo del juez Alonso Arancibia Rodríguez, quien se encontraba haciendo uso de feriado legal. Refiere que tanto el Ministerio Público como la parte querellante solicitaron modificación de las medidas cautelares personales que pesaban sobre el condenado López Fernández, las cuales eran firma mensual en una unidad policial, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, y sustituirla por la medida de prisión preventiva, por estimar que han variado las circunstancias, constituyendo su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y también por constituir peligro de fuga. Refiere que la defensa, por su parte, se opuso a dicha petición y en subsidio solicitó que en caso de decretarse dicha medida cautelar, lo fuese únicamente por la causal de peligro de fuga, sustituyéndose la prisión preventiva por una caución económica en favor del sentenciado. Agrega, señoría, que luego del debate de rigor, el tribunal resolvió por unanimidad acceder a la solicitud de los acusadores, decretando la prisión preventiva del condenado señor Nicolás López Fernández, por cuanto efectivamente las circunstancias habrían variado, estimándose que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En cuanto a los argumentos expuestos en el recurso de amparo, señoría, los jueces indican que estiman que la resolución se dictó conforme a derecho, por cuanto fue dictada por tribunal competente, en los casos y en la forma señalada por la ley, y se encuentra debidamente fundada, por lo que a juicio del tribunal ella no es ilegal ni arbitraria. Si bien es efectivo que en la audiencia de comunicación de veredicto de fecha 26 de abril del 2022 el tribunal desestimó la solicitud de prisión preventiva planteada por los acusadores, es relevante señalar que en la audiencia de revisión de medidas cautelares especial de 20 de mayo del 2022 la integración del tribunal fue diferente, y lo propio aconteció con las circunstancias tenidas a la vista en uno u otro momento, como se deja establecido en la resolución impugnada. Refiere además el tribunal que el análisis y el estándar propio de un veredicto es distinto al que se realiza en la sentencia definitiva, en la cual se detalla con precisión las razones y argumentos que determinaron la condena del acusado señor López Fernández por los 2 delitos de abuso sexual contra persona mayor de 14 años, y que afectaron a 2 víctimas. Por otro lado, señala que cada solicitud que los intervinientes plantean debe ser analizada en su mérito y de acuerdo con las circunstancias vigentes al momento de resolverse la solicitud en el caso de Marras, y que consistían en este caso en la imposición de una pena efectiva única de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, sin posibilidad de pena sustitutiva. Por consiguiente, señalan que no puede sostenerse que la medida cautelar impuesta constituya la imposición de una pena anticipada, como se alega en el recurso, toda vez que se fundó únicamente en circunstancias objetivas contempladas en la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, y su propósito es resguardar a la sociedad en su conjunto. Atendido el mérito de los antecedentes, señoría, se ordenó traer los autos en relación. Esos son los antecedentes. Gracias. Tiene la palabra la parte recurrente. Muchas gracias, su señoría ilustrísima, por su intermedio a todo el tribunal, y con su venia comparezco en representación de don Nicolás López Fernández, efectivamente solicitando, como muy bien señaló la relatora, que se acoja la acción de amparo constitucional interpuesta a su favor, se deje sin efecto la resolución de fecha de 20 de mayo del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, y se ordene inmediatamente la libertad de mi representado, disponiendo su señoría, en caso de estimarlo procedente, alguna otra medida cautelar personal de menor intensidad que la prisión preventiva. Su señoría, como bien se señaló en la relación, el día 26 de abril recién pasado, hace solo unos días,
y luego de casi 2 meses de juicio en contra de mi representado, se dictó un veredicto que lo absolvió por 6 de los 8 delitos por los que se le acusaba y lo condenó como autor de 2 delitos de abuso sexual. Concluido ese veredicto, se solicitó la revisión de las cautelares, que empezaban ya desde hace ya largos años con cumplimiento perfecto por parte de mi representado, y se solicitó por el Ministerio Público, por los querellantes, la prisión preventiva. En esta ocasión, su señoría, y esto les pido especial atención porque es muy relevante, el tribunal por unanimidad rechazó la prisión preventiva, señalando que las consideraciones cautelares se encontraban cubiertas, no existían razones que justificaran el aumento de las cautelares personales, que con las que ya pesaban en contra de mi representado era suficiente y que en consecuencia no correspondía dar lugar a la prisión preventiva. Pero el tribunal, su señoría, por unanimidad fue más allá y señaló que, dado que aún no se determinaba la pena que en definitiva se le iba a aplicar, en el evento de que esta pena fuera una pena efectiva, lo que el tribunal, como digo, aún no resolvía, señaló este mismo tribunal por unanimidad que aún en ese caso la aplicación de la pena, de la prisión preventiva, ¿no es cierto?, constituiría la aplicación de una pena anticipada, considerando que las necesidades cautelares se encontraban cubiertas y que existía plazo todavía pendiente, como lo existe aún en este minuto, ¿no es cierto?, para la interposición de recursos, y que por lo tanto, como es obvio para sus señorías ilustrísimas, el fallo no se encontraba firme. Pues bien, frente a esta decisión unánime, resuelta por el mismo tribunal, ya entraré en ese detalle, ¿no es cierto?, y tan contundente como fue esta resolución, con posterioridad, unos días después, se dictó la sentencia y efectivamente se solicitó nuevamente la revisión de la medida cautelar. En esta ocasión, su señoría, el mismo tribunal, y lo digo con toda responsabilidad, señoría, y le pido especial atención a ello porque 2 de los 3 magistrados que concurrieron al voto unánime, a la decisión unánime que rechazó la prisión preventiva, haciéndose cargo de la posibilidad de que se fuera a aplicar una pena efectiva, resolvieron rechazar en esa ocasión la prisión preventiva y en esta acoger la solicitud de prisión preventiva sin que hubieran cambiado en absoluto las circunstancias para ello. Su señoría, entre la ocasión del veredicto y la audiencia en la que se decretó la prisión preventiva, lo único que varió, su señoría, lo único que varió es que se dio redacción a la sentencia. El juez redactor puso por escrito los argumentos y consideraciones que se habían tenido y que deberían haber tenido, ¿no es cierto?, al momento de decretar el veredicto y en consecuencia al momento de resolver rechazar la prisión preventiva. Con estos misma integración, 2 de los 3 jueces coincidieron, Rioseco y Jiménez, ¿no es cierto?, se estimó en esta ocasión del 20 de mayo que sí existía un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Y en atención a qué elementos? En atención a la gravedad de la pena, como establece como un criterio a adoptar por el tribunal, digamos, es uno de los criterios que el tribunal puede considerar, la gravedad de la pena, puesto que se había condenado a una pena única de 5 años y 1 día, y esta pena no era o no podía ser objeto de una pena sustitutiva de la 18.216, y en consecuencia, dada esta gravedad, ¿no es cierto?, existía, según el criterio del mismo tribunal, ahora sí, un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto correspondía dar lugar a la prisión preventiva. Ni siquiera su señoría se planteó por el tribunal, no lo consideró, no lo evaluó, no lo mencionó, ¿no es cierto?, la posibilidad de que si existía un mayor riesgo, este pudiera ser cubierto con otras medidas cautelares del artículo 155, no obstante que durante largos, casi 4 años, mi representado había dado cumplimiento irrestricto a las cautelares sin que hubiera habido ningún tipo de cuestionamiento a ese respecto.
Más grave, su señoría, es que para considerar esta gravedad en la actuación, además de la pena de 5 años y un día y la imposibilidad de pena sustitutiva, el tribunal razonó de la siguiente manera. En un razonamiento que no solo es ilegal, no solo atenta contra el principio de legalidad, sino que resulta francamente sorprendente, y señaló que el tribunal tuvo por acreditado un hecho, lo mismo señaló en todo caso en el momento del veredicto, o sea que nada cambió hasta el 20 de mayo, que una conducta por las que se le acusaba a mi representado ocurría supuestamente en el año 2012, y por la que se le absolvió, con posterioridad podría haber sido constitutiva de delito, puesto que en el año 2019 se tipificó un tipo penal, se estableció un tipo penal que podría ser coincidente con esta conducta. Su señoría, el tribunal consideró que agravaba la peligrosidad, el riesgo, la necesidad de cautela por una conducta atípica de mi representado, ¿no es cierto?, que solo largos años más tarde, aparentemente, ¿no es cierto?, podría haber sido constitutiva de un delito. Es decir, que él tendría que haber ajustado su conducta a una disposición que se dictó largos 7 años después. Pero ese factor insólito, ¿no es cierto?, fue considerado por el tribunal para estimar que existía una mayor necesidad de cautela. Señaló también el tribunal que el momento del fallo, de la dictación de la sentencia, era un momento sustancialmente diferente al momento del veredicto, en circunstancias que, como sus señorías ilustrísimas bien saben, ese momento supone única y exclusivamente poner por escrito los argumentos que el tribunal, desde luego, debió haber considerado al momento de determinar su veredicto. Las implicancias de esta afirmación del tribunal oral, la resolución del 20 de mayo, son dos, su señoría. O no hubo valoración total al decidir el veredicto, lo que ciertamente es una abierta ilegalidad, ¿no es cierto?, o se aludió a este cambio, a este momento diferente para justificar la coloquial de la expresión, pero la verdadera vuelta de carnero que se da al tribunal sin nuevos antecedentes, modificando exactamente en 180 grados la decisión adoptada en la audiencia de veredicto. Si esto, su señoría, no es la aplicación de una pena anticipada, entonces no sé en qué minuto se puede estimar aquello. Pero además, su señoría, y acá sí pido, sé que he pedido atención varias veces, pero lo pido especialmente porque hay un error gravísimo al momento de la determinación de la pena que hace que la privación de libertad sea aún más arbitraria e ilegal. El tribunal, para determinar la pena, aplicó la regla del artículo 351 del Código Procesal Penal por estimar que era más favorable a mi representado, puesto que reducía, ¿no es cierto?, la cantidad de años, y determinó una pena de 5 años y un día, considerando que se trataba de 2 abusos sexuales, pena que debe cumplirse de manera efectiva. Sin embargo, señoría, el tribunal no consideró que uno de los hechos, de los 2 por los que condena, el primero ocurrió aparentemente, ¿no es cierto?, según señala la denunciante, a fines del año 2015, es decir, previo a la modificación de la ley 18. Señora abogada, está entrando usted al fondo de la condena. Eso nosotros no solo no lo podemos ver, sino que si entramos a eso nos vamos a inhabilitar. Usted tiene que hablarnos de la resolución de prisión preventiva, no de los méritos o deméritos o errores jurídicos incluso que pueda contener la sentencia misma, porque sí, eso no es nuestra materia. Estoy de acuerdo, ministro, solo que es una consideración que, dado que tiene impacto en la legalidad de la pena, por supuesto, puede tenerlo también en la necesidad de cautela. No, porque la pena no está en cuestión ahora, eso será en materia de un recurso de nulidad. Nosotros tenemos una situación procesal clara, usted refiérase al amparo por la ilegalidad que estima. Bien. En ese sentido, entonces, señoría, continuando con lo que me queda de mi alegato, la sentencia, la resolución más bien del tribunal oral, ¿no es cierto?, al decretar la prisión preventiva, es una resolución que claramente carece de fundamentación, puesto que, entre otras cosas, y tal como la propia Corte Suprema
lo ha señalado reiteradamente, carece de la explicitación de los criterios que con claridad se deben establecer cuando existe un cambio de resolución tan drástico como el que en este caso ha ocurrido. ¿Qué señala el tribunal? Que al momento de redactar la sentencia, las consideraciones que tuvo en esa ocasión, ¿no es cierto?, daban cuenta de un supuesto patrón de conducta de mi representado, señaló el tribunal oral al decretar la prisión preventiva, sin considerar, su señoría ilustrísima, que ese patrón de conducta supuestamente advertido por el tribunal oral, ¿no es cierto?, ni siquiera fue parte de la acusación. El tribunal no condenó por ninguna de las situaciones que entiende son parte de ese patrón de conducta, pero sí sería un criterio, según el tribunal oral, para agravar la conducta de mi representado. Eso, señoría, en todos lados, en Chile y en derecho comparado, se entiende como derecho penal de autor, que no dice relación con lo que efectivamente el tribunal debe evaluar con un criterio moralista en el que reprocha conductas que no son constitutivas de delito de mi representado, pero las estima como un factor relevante para efectos de considerar que existe necesidad y que la única cautelar que permite cumplir con los fines del procedimiento es la prisión preventiva, lo que obviamente no está sustentado en antecedentes reales, en antecedentes que permitieran modificar la decisión que 20 días antes se había adoptado. ¿Es posible, su señoría, cautelar los fines del procedimiento sin esa ilegalidad y con una medida o varias del artículo 155, incluyendo la letra A, ¿no es cierto?, que permiten con holgura cumplir estas finalidades? Recordemos, señoría, que esta causa lleva más de 4 años en investigación con cautelares personales. En la audiencia de formalización se solicitó también la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el juez de garantía y lo mismo confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en este minuto, ¿no es cierto?, esas cautelares, según el criterio del propio tribunal, resultaban suficientes. Yo desafío a mis oponentes a que entreguen un argumento jurídico que justifique la prisión preventiva más allá de una pena que no está firme, más allá de una pena que todavía puede ser objeto de recursos y que en consecuencia no es suficiente como criterio para efectos de la imposición de esta medida cautelar. Humildemente, su señoría, para concluir, quisiera solicitarles a los tres, a toda la sala, ¿no es cierto?, una tarea de titanes. Ministro Mera, ministra Letelier, ministro Allende, solicito que podamos abstraernos del bullicio, de la presión del contexto. La prisión preventiva, en este caso, es ilegal, es arbitraria, y por ello se justifican los términos exigidos el recurso de amparo. Hay en la aplicación de la prisión preventiva respecto de mi representado una manifestación de una institución indeseable y que dejamos atrás con el advenimiento, con el inicio de la reforma procesal penal, que es la de la pena anticipada. Ministro Mera, me permito recordar, nosotros iniciamos la reforma hace ya muchos largos años, en coincidencia, en donde dejamos atrás esta situación, en donde efectivamente la aplicación del artículo 140 en estricto rigor, no existiendo necesidad de cautela, siendo suficiente las medidas que se aplicaron y que fueron íntegramente cumplidas durante todo el proceso, con la adherencia de mi representado a aquello y estimando el propio tribunal oral que estas eran suficientes, ¿no es cierto?, resulta hoy ilegal y arbitrario y solo responde a ese bullicio, a esa presión, a ese contexto externo que se haya dictado una prisión preventiva respecto de una situación que no lo amerita y en donde otras medidas cautelares personales resultan más que suficientes sin poner en riesgo ni la seguridad de la sociedad ni los fines del procedimiento. Se trata de la misma persona que este mismo tribunal consideraron que no constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es, señoría. Terminado su alegato, el Ministerio Público tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por el Ministerio Público, la abogada Pamela Valdés. Su señoría ilustrísima, solicito se rechace la acción de amparo interpuesta por la defensa del condenado Nicolás López.
Su señoría ilustrísima, haciéndome cargo de inmediatamente el punto señalado por la defensa, quiero hacer presente el fallo 450-2015 de nuestra excelentísima Corte Suprema, que señala que la existencia de una sentencia condenatoria dictada en contra del amparado, aun cuando no se encuentre ejecutoriada, es un antecedente suficiente y serio que justifica la peligrosidad que exige la ley para la procedencia de la cautelar de prisión preventiva. Eso lo dijo ya su señoría ilustrísima del 2015, lo está señalando la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, ahora voy a lo que señala en este caso la defensa, porque para interponer un recurso de amparo debe existir una infracción constitucional. Y ella lo enmarca su señoría ilustrísima al artículo 19, número 7. Pero el mismo artículo 19, número 7 de nuestra Constitución, en la letra E, indica en este caso cuando que en este caso no estaría afectándose esta garantía cuando la prisión preventiva es decretada por un juez en este caso, y en este caso el tribunal lo justifica como necesaria para la investigación, para hacer la seguridad de la investigación y para la sociedad en este caso. La resolución del tribunal, su señoría ilustrísima, se enmarca dentro de que el condenado resulta ser peligroso para la seguridad de la sociedad. Tal como lo señala la Constitución, esto fue una resolución judicial, su señoría, absolutamente fundada, en este caso luego de una hora de debate, en la cual también pudo establecer los mismos argumentos la defensa, así como también escuchado al Ministerio Público y la parte querellante. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, no nos parece que esta acción sea arbitraria, en este caso lo que señala la defensa, porque de eso se trata el amparo, tiene que ser arbitrario y legal. No es arbitraria porque ya está fundada su señoría, no es ilegal porque se nos permite, su señoría, como Ministerio Público, solicitar la prisión preventiva en cualquier etapa del procedimiento. Así lo establece el artículo 142, específicamente lo podemos pedir en un juicio oral. Y en este caso, el 144, inciso final, dice cuando se hubiese rechazado la prisión preventiva, podemos en este caso pedirlo nuevamente cuando existen otros antecedentes. ¿Cuál es el antecedente nuevo? Y aquí discrepo con la defensora que dice que el único antecedente nuevo fue que el tribunal transcribió la sentencia. Este no es el antecedente nuevo, su señoría ilustrísima. Esta es una sentencia de casi 700 páginas, su señoría ilustrísima, en la cual los jueces vieron un periodo, en este caso, por los hechos acusados, desde el 2004 al 2016, con 5 víctimas, su señoría ilustrísima. Y en este caso acreditaron de estas 5 víctimas 2 hechos respecto a 2 víctimas distintas. Por lo tanto, acá existe, no solamente es condenado por estos hechos, por 2 de estos hechos, sino que estableció la sentencia un patrón de conducta, que es muy importante con lo que se refiere su señoría ilustrísima al artículo 140, letra C, porque claramente acá estamos hablando también de un peligro para la seguridad de la sociedad fundado en un peligro de reiteración. Esto fue lo que 3 jueces, su señoría ilustrísimas, pudieron en este caso fundar y plasmar en una sentencia de aproximadamente 700 páginas. Por lo tanto, no nos parece que esto sea arbitrario o en este caso que no estuviese suficientemente fundado. Claramente su señoría ilustrísima sí variaron los antecedentes. Además, su señoría, también en esta sentencia se tuvieron que hacer cargo sobre las circunstancias atenuantes y claramente en la audiencia de veredicto no se pudieron hacer cargo de esas circunstancias atenuantes, sino que lo hicieron en la sentencia y se le niega la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Cuestión que no permite en este caso bajar y claramente en un grado, y estamos dentro de una pena efectiva, sin pena sustitutiva, con una pena de 5 años y 1 día, su señoría, una pena de crimen. Por lo tanto, se dan más de una de las circunstancias que estableció el propio legislador para decretar la prisión preventiva. No entendemos el reproche de la defensa con esta acción constitucional que está encubierta como una apelación, incluso hasta una nulidad con sus últimos argumentos, su señoría ilustrísima. Claramente, en este caso, no procede esta acción constitucional de amparo. Y por ello, su señoría ilustrísima, es que solicito se rechace. Muchas gracias. El querellante tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a alegar en representación de las víctimas
de Nicolás López en el juicio oral, solicitando que el presente recurso de amparo sea rechazado por esta sala, haciéndome cargo primero de los fundamentos de una acción de amparo constitucional ante esta sala. Su señoría, el recurso interpuesto, más que un recurso de amparo, es un recurso de apelación derechamente, pero como me tengo que hacer cargo de los elementos y los requisitos de una acción de amparo, cabe señalar que un acto es arbitrario e ilegal, dice referencia a la antijuricidad de este acto, a la infracción, violación o vulneración del ordenamiento jurídico. La ilegalidad, por tanto, su señoría, resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas, de los elementos reglados a los cuales un juez de la República tiene que atender. Y en cuanto a la arbitrariedad, tiene que ver con la vulneración del uso razonable de las potestades y de los elementos discrecionales de un poder jurídico, en este caso el Poder Judicial. Su señoría, tanto en el alegato como en el recurso de amparo presentado, no hay fundamento alguno que justifique la interposición de un recurso de amparo. En cuanto a la ilegalidad, su señoría ilustrísima, esta tiene que ver, como lo señalé presentemente, con la contravención de norma, con la contravención de elementos reglados que el juez, al dictar una resolución, tiene que tener en consideración y no transgredir. Cabe señalar que la imposición de la prisión preventiva, su señoría, es una facultad del tribunal, en este caso el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, que luego de escuchar los argumentos de las partes, puede o no acoger y dictar esta prisión preventiva, tal como lo señala el artículo 140 del Código Procesal Penal, en que señala que el tribunal podrá acceder a decretar la prisión preventiva, cosa que luego de escuchar los alegatos y las intervenciones tanto del Ministerio Público como de esta parte accedió. Por lo tanto, mal se puede decir que ha actuado de forma ilegal contraviniendo alguna norma. La norma que establece elementos reglados es la norma del 141 del Código Procesal Penal, la cual el Tribunal Oral en lo Penal, al dictar la prisión preventiva, no ha contravenido. Ese es el elemento reglado que el ordenamiento jurídico procesal le entrega como límite a el juez de la República para decretar la prisión preventiva, cuestión que en este caso no se vio verificada su vulneración. Por lo tanto, debemos entender que el requisito de ilegalidad en la dictación de la prisión preventiva no se ve configurado por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. En cuanto a la arbitrariedad, su señoría ilustrísima, nos encontramos, tal como lo señaló el Ministerio Público, frente a dos víctimas distintas, frente a dos delitos, a dos víctimas distintas, su señoría, en la dictación de la condena en contra de Nicolás López. Y existe un tercer hecho, que si bien, tal como lo señala la señora defensora, este no fue sancionado penalmente, sí se dieron a lo largo del juicio y luego en el fallo, sí se dieron por acreditados los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó. Y creo que no es baladí señalar cuáles son esos hechos. El sentenciado, el condenado Nicolás López, le toca los pechos a una víctima en un lugar público, en un bar. Esto, su señoría, estos tres hechos que se tuvieron por comprobados y por acreditados a lo largo del juicio oral y que fueron refrendados en el fallo, sí demuestran un patrón de conducta, su señoría. No tiene que ver con derecho penal de autor, su señoría ilustrísima. Acá tiene que ver con un claro patrón de conducta abusivo por parte de Nicolás López. Es así de claro, así de sencillo. Nicolás López tiene un patrón de conducta abusivo, lo cual a todas luces demuestra la peligrosidad para la sociedad que tiene Nicolás López, de cómo esa reiteración de conductas de tres hechos, su señoría, puede seguir verificándose hasta que el posible recurso de nulidad sea presentado por la parte de la defensa, lo cual, tal como lo señaló el Ministerio Público en la audiencia de revisión de cautelares, es un hecho futuro e incierto. Los plazos están corriendo, aún no se ha presentado, no sabemos si se va a presentar o no. Por lo tanto, su señoría, de todas maneras, nos encontramos frente a hechos de extrema gravedad, tal como lo ha señalado el Tribunal Oral en lo Penal. Son hechos de suma gravedad que atentan contra uno de los bienes jurídicos protegidos más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. No estamos frente a delitos de propiedad, contra la propiedad, no estamos frente a delitos económicos, sino que estamos frente a delitos, hechos que vulneran la esfera de la sexualidad, su señoría, de las víctimas. Es tal la gravedad, su señoría, de los hechos,
que a diferencia de lo que señaló la defensora en la audiencia de revisión de medidas cautelares en cuanto a que el acusado, el condenado a estas alturas, sí podía cumplir la prisión preventiva en Capitán Llave, debido a las averiguaciones que la defensa había realizado en Gendarmería, lo cual no fue efectivo, toda vez que el informe de Gendarmería rechaza la solicitud de Capitán Llave, teniendo en consideración y poniendo al mismo nivel, digamos, de peligrosidad y de gravedad de los delitos por los cuales fue condenado Nicolás López, en que se rechaza la solicitud de poder trasladar a Nicolás López a Capitán Llave, poniendo, como le decía a su señoría ilustrísima, al mismo nivel de la ley sobre control de condenados y cumplimiento de prisión preventiva para personas que están por control de armas, por la ley 20.000, por la ley de seguridad del Estado, a las personas que están, en este caso, condenadas y pudiendo cumplir prisión preventiva por delitos sexuales, su señoría. Así es la gravedad que nuestro ordenamiento jurídico le niega la posibilidad de cumplir prisión preventiva en un recinto penitenciario excepcional de nuestro ordenamiento. Es así de grave, su señoría. No estamos frente a cualquier tipo de delito. Por otra parte, su señoría ilustrísima, vaya que han cambiado las circunstancias desde la audiencia de veredicto hasta el día de hoy. En la audiencia de veredicto nos encontramos ante la posibilidad, ante un hecho futuro incierto, de una pena efectiva. No se había determinado la pena a la cual el acusado, el condenado Nicolás López, iba a estar enfrentado. En la actualidad, su señoría, nos encontramos a que el acusado, el condenado Nicolás López, enfrenta y fue condenado a una pena efectiva de 5 años y 1 día. Me parece razón más que suficiente, su señoría ilustrísima, para entender que las circunstancias sí han variado desde la primera solicitud de revisión de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, como por esta parte querellante. Al día de hoy, Nicolás López fue condenado a 5 años y 1 día, y que un posible recurso de nulidad se encuentre pendiente y que la sentencia no se encuentre ejecutoriada, su señoría ilustrísima, no es un estándar para determinar la procedencia o no de la prisión preventiva. En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se señala ese tipo de estándar, su señoría ilustrísima. Para ir terminando, cabe señalar, su señoría, también que la defensa en ningún minuto de la audiencia de revisión de medidas cautelares a la cual se está recurriendo de amparo solicitó alguna medida distinta de menor intensidad respecto a las medidas cautelares, su señoría. Solo se solicitó la caución en caso de que el tribunal accediera a la prisión preventiva en cuanto a peligro de fuga, pero como el tribunal accedió a dicha medida de prisión preventiva en cuanto a que la libertad del condenado era un peligro para el riesgo de la seguridad de la sociedad, por cierto, no se accedió ya que no correspondía pronunciarse. Pero la defensa, su señoría, en ningún minuto de sus peticiones solicitó alguna medida de menor intensidad en esa audiencia. Por lo tanto, no corresponde a estas alturas, su señoría ilustrísima, hacer ese tipo de alegaciones. Este no es el estadio procesal para realizarlo, ya que no lo realizó en primera instancia, no lo realizó en la audiencia de revisión de medidas cautelares respectivas. Es por todos estos antecedentes, su señoría ilustrísima, que esta parte solicita sea rechazada el recurso de amparo interpuesto por la defensa del condenado Nicolás López en todas sus partes. Muchas gracias. La recurrente, si desea replicar, tiene 3 minutos. Muchas gracias, magistrado. Empezaré por lo último que señala la querellante, señalando que no es efectivo. Nosotros en la audiencia original del 20 de mayo señalamos que el tribunal podía aplicar cualquiera de las medidas cautelares del artículo 155, y es lo mismo que estamos señalando en esta ocasión, y que las 3 que ya pesaban sobre él habían resultado suficientes, sin perjuicio de que pudiera decretarse alguna otra adicional, que es lo mismo que estamos diciendo en esta ocasión, así que eso no es efectivo. En términos de peligrosidad, respecto a lo que señalaba el Ministerio Público, su señoría, existen fallos más recientes de la Corte Suprema, como el 40.862, 40.864, ¿no es cierto?, del año 2017, que señalan exactamente lo contrario, y que efectivamente el hecho de que exista una sentencia que no se encuentra firme, ¿no es cierto?, no es un antecedente suficiente de peligrosidad, de cambio de circunstancias para justificar una prisión preventiva como medida más gravosa. Señoría ilustrísima, quiero recordarles que se trata de la misma persona
que el día 16 de abril, ¿no es cierto?, cuando se dictó el veredicto, se estimó por parte del mismo tribunal. Eso lo que no dijo varias resultaba veces ya, suficiente. señora abogada, no Es necesita cierto, pero es recordar. que voy a citar, señoría, porque me ha interrumpido a mí exclusivamente en mis alegatos, voy a señalar que es la Corte Suprema la que señala, ¿no es cierto?, que se trata del tribunal el que debe indicar las razones que justifican el cambio de criterio. No es una cuestión que yo esté señalando al azar, sino que es una exigencia que en este caso no se ha cumplido, porque evidentemente poner en papel los criterios que se adoptaron en su oportunidad, que llevaron a la condena a mi representado, no son suficientes. El hecho de que se establezca el supuesto patrón de conducta, que no da lugar a ninguna condena, o que se señale que hubo una conducta que a futuro podría haber sido constitutiva de delito, son todos criterios completamente ilegales y que transforman la decisión del tribunal oral en una decisión arbitraria y ilegal. Eso es lo que pedimos a sus señorías ilustrísimas que reparen, porque esta privación de libertad es ilegal y arbitraria y eso no tiene reparación hacia atrás si es que ustedes, señorías ilustrísimas, no le ponen atajo. Eso es lo que estamos solicitando, que ustedes como máximas autoridades, como tribunal superior, resuelva una arbitrariedad y una ilegalidad que tiene a una persona en el momento que no corresponde privado de libertad, y eso constituye, ¿no es cierto?, una causal suficiente para que se acoja al amparo y se ponga fin a esa privación de libertad, que es lo que solicitamos. ¿El Ministerio Público algo más? Muy breve, señor presidente, su señoría ilustrísima. Claramente la defensa no está de acuerdo con la resolución. Y no está de acuerdo porque en este caso el condenado Nicolás López se encuentra sujeto a esta medida cautelar de prisión preventiva y luego, posteriormente, su señoría ilustrísima, si no existe recurso. Porque recordar, su señoría ilustrísima, que el recurso de nulidad es excepcional. Acá, su señoría, en nuestro nuevo procedimiento, no existe la doble instancia. Es decir, acá debe ajustarse esta nulidad al 373 y al 374. Es excepcional. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, en este caso, claramente la defensa, al señalar que no se encuentra de acuerdo con la resolución, eso no quiere decir que la resolución sea arbitraria o ilegal. Por el contrario, su señoría ilustrísima, ya como ya lo señalé, se ajusta totalmente a derecho. Y de lo contrario, su señoría ilustrísima, de no haberse solicitado por el Ministerio Público, se estaría infringiendo el principio de igualdad, porque es el mismo tratamiento que se le está dando al condenado López, el que se le está dando a todos los condenados por delitos sexuales, su señoría ilustrísima, cuando no tienen derecho a pena sustitutiva, su señoría ilustrísima. Por ello es que solicito que se rechace esta acción constitucional de amparo. ¿Algo más? La querellante, también 3 minutos. Nada, su señoría ilustrísima, nada que agregar. Muy bien, terminada la vista de la causa. Hasta luego, señoras abogadas. Hasta luego, su señor señoría. presidente, su señoría. Señoría ilustrísima, ¿se informará por sistema lo resuelto? Claro, ¿Cómo? se dicta la resolución y se sube el sistema. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.